Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y dinos desde dónde nos estás viendo. Disfruta de la historia. El viento gélido de otoño barría el cementerio de la Almudena en Madrid, arrastrando las hojas de un ocre dorado que comenzaban a arremolinarse en torno a la tumba recién cavada. El cielo, de un gris plomizo, era el telón de fondo perfecto para el duelo que pesaba sobre los presentes. Entre ellos se encontraba Javier Mendoza, un hombre conocido por su inmensa fortuna, su imperio empresarial y el poder que conllevaba ser uno de los inversores más formidables del parqué madrileño. Sin embargo, hoy nada de eso importaba. Hoy era simplemente un hombre que había perdido a su esposa. Elena había sido su ancla, la única que había visto al hombre detrás de los millones, detrás de las decisiones implacables, detrás del traje y la corbata. Habían construido una vida juntos, una llena de amor, risas y un profundo pesar. El remordimiento por no haber tenido hijos siempre los había perseguido, pero habían aprendido a vivir con ello. Y ahora, mientras permanecía junto a su tumba, viendo cómo el ataúd era descendido a la tierra, un vacío insondable se apoderó de su pecho. Era como si una parte de él hubiera sido enterrada junto a ella. El funeral fue grandioso, como era de esperar. La élite de Madrid se había congregado, algunos por un dolor genuino, otros simplemente porque era el evento social de la temporada. Colegas, socios comerciales y amigos se acercaron para ofrecer sus condolencias. Cada apretón de manos y cada abrazo se sentían mecánicos. Javier apenas registró nada de eso. Su mundo se había vuelto silencioso, ahogado por los ecos de la risa de Elena, la calidez de su voz que nunca más llegaría a sus oídos. Deseaba que la multitud desapareciera, que lo dejaran solo con su dolor, pero sabía que era imposible. Un hombre como él nunca estaba verdaderamente solo, excepto en las formas que realmente importaban. A medida que el servicio terminaba y la gente comenzaba a dispersarse, Javier permaneció inmóvil, mirando la madera pulida del féretro, ahora cubierta de tierra. Sus dedos temblaron ligeramente mientras se ajustaba el abrigo, el frío mordiendo a través de la tela. Su chofer, Manuel, un hombre mayor que había estado con la familia Mendoza durante décadas, esperaba pacientemente a distancia, sabiendo que su jefe necesitaba ese momento. Javier respiró hondo y se giró para marcharse, cuando sus ojos captaron algo inusual. 3 pequeñas figuras estaban de pie cerca del borde del cementerio, semiocultas tras un ciprés centenario. 3 niñas idénticas, con el pelo cobrizo recogido en coletas impecables, vistiendo abrigos azul marino a juego. Sus rostros eran pálidos, sus expresiones ilegibles, mientras lo observaban con una intensidad que parecía impropia de su edad. No vestían como los demás asistentes. Mientras la mayoría llevaba costosos abrigos negros y bufandas de diseño, estas niñas llevaban chaquetas sencillas y vestidos lisos. Parecían tener unos 8 años, y había algo inquietantemente sincronizado en la forma en que estaban de pie, con las manos entrelazadas, como si extrajeran fuerza la una de la otra. Javier frunció el ceño, intentando ubicarlas. No las reconocía de ninguna reunión familiar, ni parecían pertenecer a ninguno de los socios comerciales que habían asistido. Sin embargo, había algo en ellas, algo que hacía que su corazón latiera un poco más rápido, aunque no podía entender por qué. Una de las niñas no podía distinguirlas, eran tan idénticas. Dio un paso vacilante hacia adelante, luego se detuvo, como si reconsiderara su decisión. Sus miradas se encontraron por un brevísimo instante, y Javier sintió una extraña atracción hacia ellas. Pero antes de que pudiera decir algo o moverse en su dirección, las 3 se giraron en perfecta sincronía y se alejaron, desapareciendo detrás del gran ciprés. «Señor, el coche está listo». La voz de Manuel rompió sus pensamientos. Javier miró en la dirección donde las trillizas se habían desvanecido y luego negó con la cabeza.
Probablemente no era nada. Quizás eran familiares del cuidador del cementerio, o tal vez vivían cerca y simplemente sentían curiosidad por la gran congregación. Descartó el extraño encuentro y caminó hacia el coche, su mente hundiéndose de nuevo en el abismo de la pérdida. Esa noche, sentado en su ático con vistas al skyline de Madrid, la imagen de las 3 niñas idénticas lo atormentaba. Nunca había sido de los que se obsesionan con extraños, pero no podía quitarse la sensación de que había algo significativo en su presencia en el cementerio. Se sirvió un vaso de brandy, el líquido ambarino arremolinándose bajo la tenue luz de su despacho. Sus ojos se posaron en una fotografía enmarcada de Elena sobre su escritorio. «Te echo de menos», susurró, su voz quebrándose ligeramente. Elena siempre había sido la que veía significado en las cosas, la que creía que todo sucedía por una razón. Si ella estuviera aquí, le habría dicho que no ignorara su instinto sobre las niñas. Suspiró y tomó un sorbo de su bebida, diciéndose a sí mismo que era solo el dolor jugándole una mala pasada. Pero en el fondo, sabía que no era la última vez que las vería. Javier Mendoza nunca había sido un hombre que se detuviera en el pasado o se obsesionara con momentos insignificantes. Pero por alguna razón no podía sacar de su mente la imagen de las 3 niñas idénticas. Esa noche, el sueño se negó a llegar. Yacía despierto en su ático de Madrid, mirando al techo, escuchando el zumbido distante de la ciudad. Cada vez que cerraba los ojos, las volvía a ver, de pie junto al ciprés, sus rostros pálidos, sus movimientos sincronizados, observándolo con una intensidad que se sentía casi familiar. Por la mañana, se convenció de que estaba pensando demasiado. El funeral había sido emocionalmente agotador, y tal vez simplemente había imaginado la importancia del momento. El dolor podía jugar extraños trucos en la mente. La tarde siguiente, Javier se encontraba sentado en su oficina, en el piso 45 de Inversiones Mendoza, mirando sin ver los informes trimestrales. Su asistente había programado reuniones consecutivas, pero apenas había prestado atención a ninguna de ellas. Su mente estaba en otra parte, fijada en las 3 niñas misteriosas. Había pasado toda su vida tomando decisiones calculadas, resolviendo problemas y prediciendo las tendencias del mercado con precisión. Sin embargo, no podía deshacerse de la sensación de que esto era algo importante, algo que necesitaba entender. Frustrado consigo mismo, cogió el teléfono y llamó a Manuel. «Necesito que hagas algo por mí», dijo Javier en cuanto su chofer respondió. «¿Recuerdas a esas 3 niñas en el cementerio de ayer? Las que estaban junto al ciprés». Hubo una breve pausa antes de que Manuel respondiera. «Sí, señor, 3 niñas idénticas. Parecían estar observando el servicio desde la distancia». «Exacto. Necesito averiguar quiénes son». Javier se pasó una mano por su pelo entrecano, consciente de lo inusual que debía sonar su petición. «Consulta con el personal del cementerio. Tal vez vieron algo. Averigua todo lo que puedas». Manuel asintió sin cuestionar, una de las muchas razones por las que Javier lo valoraba, y colgó. Más tarde esa noche, mientras Javier estaba sentado en su ático con una copa en la mano, sonó su teléfono. Era Manuel. «Señor, las he encontrado». Javier se enderezó, su corazón acelerándose. «¿Quiénes son?» «Sus nombres son Sofía, Valentina y Camila Rodríguez. Tienen 8 años. Viven en el barrio de Salamanca con su tía, Carolina. Y...» Manuel vaciló. «Señor, hay algo más. Su madre era una mujer llamada Marta Rodríguez». El vaso casi se le resbaló de la mano a Javier al oír ese nombre. Marta Rodríguez. Un nombre que no había escuchado en casi una década, pero que nunca había olvidado. Se habían conocido en un evento benéfico de la universidad, donde ella era una joven y brillante profesora de literatura. Su relación había sido breve pero intensa, un torbellino de pasión, conexión intelectual y posibilidades que había terminado cuando su carrera exigió un traslado a Londres. «Señor,
La voz de Manuel lo trajo de vuelta al presente. Hay más. Marta falleció hace 3 meses. Leucemia. A Javier se le hizo un nudo en la garganta. ¿Y las niñas? Dijiste que tienen 8 años. Sí, señor. Nacieron el 12 de mayo, hace 9 años. 9 años. El tiempo coincidía perfectamente con su relación. Una pesada revelación se posó sobre él como una losa. Gracias, Manuel, logró decir antes de colgar. Javier caminó hacia la ventana, contemplando las luces de la ciudad. Su mente corría con implicaciones. 3 niñas idénticas, de 8 años. Las hijas de Marta. Sus hijas. Manuel llegó al ático de Javier temprano a la mañana siguiente con una carpeta manila en la mano. Javier no había dormido, su mente acelerada con preguntas, posibilidades y una creciente sensación de certeza que amenazaba con trastocar todo su mundo. «Todo lo que pude encontrar está aquí, señor», dijo Manuel, colocando la carpeta sobre la mesa de café de cristal. «No fue fácil, pero tengo un amigo en el registro civil». Javier asintió, su mano temblando antes de abrir la carpeta. Dentro había certificados de nacimiento de Sofía Gracia Rodríguez, Valentina Rosa Rodríguez y Camila Fe Rodríguez, todas nacidas con minutos de diferencia en el Hospital Universitario La Paz. Madre, Marta Rodríguez. Padre, no registrado. Se le hizo un nudo en la garganta mientras examinaba copias de los formularios de inscripción escolar, historiales médicos y finalmente un certificado de defunción de Marta Rodríguez. Causa de la muerte: complicaciones por leucemia mieloide aguda. La tía, Carolina Rodríguez, trabaja como orientadora en un instituto en Salamanca, continuó Manuel. Ha estado criando a las niñas desde que Marta falleció. Por lo que sé, están luchando económicamente. Las facturas médicas acabaron con los ahorros que Marta tenía. Javier miró un recorte de periódico sobre los logros académicos de Marta, profesora titular de literatura inglesa en la Complutense, a los 32 años, autora publicada, respetada en su campo. Y todo el tiempo criando a 3 hijas sola. Hay una cosa más, añadió Manuel con vacilación. Encontré esto. Le entregó a Javier una fotografía. 3 niñas pequeñas con tutús en lo que parecía ser un recital de ballet, sus rostros idénticos radiantes de alegría. Detrás de ellas estaba Marta, más delgada de lo que Javier la recordaba, sus rasgos una vez vibrantes, ahora demacrados, pero su sonrisa resplandecía de orgullo. Algo se rompió dentro de Javier. Nunca se lo había dicho. Todos estos años había tenido hijas, 3 hermosas hijas, y nunca lo había sabido. ¿Las había mantenido alejadas de él por despecho o por otra cosa? ¿Encontraste algo sobre por qué nunca me contactó?, preguntó Javier, su voz apenas un susurro. Manuel negó con la cabeza. Nada concreto, señor, pero hablé con una vecina que conocía bien a Marta. Dijo que era ferozmente independiente, nunca quiso que la vieran pidiendo limosna. Aparentemente, les dijo a sus amigos que el padre de las niñas había dejado claro que su carrera era lo primero, que había pasado a cosas más grandes. Javier cerró los ojos, recordando su última conversación antes de irse a Londres. Marta le había pedido que se quedara, diciendo que podían construir algo real juntos. Él lo había descartado como un romanticismo poco práctico, diciéndole que su carrera estaba trazada y no podía acomodar relaciones serias. Había sido tan joven, tan ambicioso, tan necio. «Descubre dónde viven», dijo Javier, una decisión cristalizándose en su mente. «Y sus horarios, actividades escolares, todo». «Señor, si me permite», dijo Manuel con cautela, «estas niñas acaban de perder a su madre. No lo conocen. Acercarse a ellas podría ser...» «Lo sé», interrumpió Javier. «Necesito ser cuidadoso. No voy a irrumpir en sus vidas y anunciarme como su padre. Pero necesito verlas, Manuel. Necesito entender lo que Marta creó sin mí».
Esa tarde, Javier se sentó en su coche de lujo frente al colegio público en el barrio de Salamanca, observando cómo los niños salían del edificio. Y entonces las vio. 3 niñas idénticas con uniformes escolares azul marino, mochilas colgadas sobre sus hombros, caminando juntas al unísono. Sus hijas, las niñas que lo cambiarían todo. Durante la semana siguiente, Javier Mendoza vivió una doble vida. De día, era el implacable inversor de la bolsa, cerrando tratos y dirigiendo juntas directivas. Por la tarde, era un observador silencioso, aparcado discretamente cerca de estudios de ballet, patios de recreo y parques, lugares donde Sofía, Valentina y Camila pasaban su tiempo. Aprendió sus patrones. Lunes y miércoles eran clases de ballet. Los jueves asistían a un programa de arte extraescolar. Los viernes, su tía Carolina las llevaba a tomar un helado en una pequeña heladería de Salamanca. Las observaba desde la distancia, reconociendo pedazos de sí mismo en cada niña. La mandíbula decidida de Sofía, la forma analítica de Valentina de observar todo, los movimientos gráciles de Camila. Pero no era suficiente. Necesitaba saber más. «Quiero todo», le dijo Javier a Manuel. «Historial médico, informes escolares, quiénes son sus amigas, qué libros leen. Necesito entenderlas». Manuel, siempre leal pero cada vez más preocupado, compiló lo que pudo. «Señor», dijo con cautela, entregándole otra carpeta, «hay algo que debería ver primero». Dentro había una carta, no dirigida a Javier, sino a las niñas. Había sido encontrada entre los efectos personales de Marta después de su muerte, según la fuente de Manuel en el hospital donde había pasado sus últimos días. Javier desdobló las páginas con manos temblorosas, reconociendo de inmediato la elegante caligrafía de Marta. «Mis queridas niñas, si estáis leyendo esto, significa que he tenido que dejaros antes de lo que quería. Hay tanto que aún necesitaba enseñaros, tantos momentos que deseaba compartir. Pero sabed esto, habéis sido la mayor alegría de mi vida, mis 3 milagros perfectos. Hay algo que debería haberos contado sobre vuestro padre. Su nombre es Javier Mendoza. Era brillante, ambicioso y por un breve tiempo, el amor de mi vida. Cuando descubrí que os llevaba dentro, él ya se había ido a una nueva vida en Londres. Tomé una decisión entonces, quizás correcta, quizás equivocada, de no contarle sobre vosotras. No fue porque no le hubiera importado, fue porque vi su camino con claridad, un futuro de tremendo éxito que requería su completa dedicación. No podía soportar ser quien lo obligara a elegir, o peor, ser resentida por él por cambiar el curso de su vida. Así que elegí por todos nosotros y abracé el hermoso desafío de criaros sola. Nunca me arrepentí de esa decisión, no cuando vi vuestras primeras sonrisas, oí vuestras primeras palabras o os vi dar vuestros primeros pasos. Pero a menudo me he preguntado si algún día podríais necesitarlo, o si él podría necesitaros a vosotras. Si algún día deseáis encontrarlo, sabed que mi elección no os ata. Tenéis ese derecho. Todo mi amor, para siempre, mamá». Javier leyó la carta 3 veces. Las lágrimas corrían por su rostro. No había mantenido a las niñas alejadas de él por malicia o despecho. Le había dado la libertad de perseguir sus ambiciones, cargando ella sola con el peso. El peso de su sacrificio lo aplastó. Ni siquiera intentó contactarme. Susurró, más para sí mismo que para Manuel. Según su hermana Carolina, casi lo hizo una vez, dijo Manuel en voz baja. Cuando las niñas tenían unos 3 años, Marta estaba luchando económicamente. Lo buscó, descubrió que se había casado con Elena y parecía estar construyendo la vida exacta que ella había imaginado para usted. Decidió entonces dejarlo en paz. Javier cerró los ojos, imaginando a Marta sola con 3 niñas pequeñas, trabajando para mantenerlas, sin pedir nunca ayuda, mientras él y Elena lo tenían todo, excepto los hijos que deseaban desesperadamente. La ironía era insoportable. «Necesito conocerlas»,
dijo finalmente. No como su padre, todavía no. Pero de alguna manera necesito estar en sus vidas. Javier se sentó en un banco del Parque del Retiro, su corazón acelerado bajo su atuendo informal. Se había despojado del traje a medida, reemplazándolo por vaqueros y una simple camisa de botones, un intento de parecer menos intimidante. Manuel había organizado esta reunión a través de Carolina Rodríguez, quien se había mostrado sorprendentemente receptiva una vez que Javier le explicó quién era y le mostró la carta de Marta. «Saben que eres alguien que conoció a su madre», le había dicho Carolina por teléfono. «Eso es todo por ahora. El resto depende de ti». Ahora, mientras observaba el sendero por el que Carolina traería a las niñas, Javier ensayaba lo que diría. ¿Cómo te presentas a los hijos que has creado pero nunca has conocido? ¿Hijos que acababan de perder a su madre y no tenían idea de quién era él realmente? Las vio antes de que ellas lo vieran a él. 3 figuras idénticas con chaquetas de diferentes colores. Sofía de rojo, Valentina de azul, Camila de morado. Carolina le había dicho que insistían en usar diferentes colores, su pequeña rebelión contra ser vistas como una unidad en lugar de 3 individuos. Carolina lo miró y asintió, inclinándose para susurrar algo a las niñas. Se acercaron con cautela, estudiándolo con idénticas expresiones de curiosidad y sospecha. «Chicas, este es el señor Mendoza», dijo Carolina. «El amigo de vuestra madre del que os hablé». Javier se puso de pie, sintiéndose de repente torpe y enorme en su presencia. «Hola», dijo, su voz más suave de lo habitual. «Gracias por venir». Las niñas no dijeron nada, manteniendo un frente unificado. Carolina señaló un parque infantil cercano. «¿Por qué no vais a jugar un rato mientras el señor Mendoza y yo hablamos?» Las trillizas intercambiaron miradas, teniendo una de esas conversaciones silenciosas que solo los múltiples parecen capaces de tener. Finalmente se movieron hacia los columpios sin dejar de mirar a Javier por encima del hombro. «Esa es Sofía, la de rojo», explicó Carolina, sentándose a su lado. «Es la protectora, la primogénita. Valentina, de azul, es la pensadora, siempre analizando, siempre cuestionando. Y Camila, de morado, es la pacificadora, la que siente todo más profundamente». Javier asintió, tratando de memorizar sus diferencias. «¿Cuánto se parece a Marta?», murmuró, observando los suaves movimientos de Camila. «Todas tienen pedazos de ella», dijo Carolina. «Y pedazos de ti. Sofía tiene tu determinación. Valentina tiene tu mente analítica. Camila tiene tu sensibilidad artística, aunque quizás no la reconozcas en ti mismo». Observaron a las niñas jugar, manteniendo su distancia de otros niños, autosuficientes. «Han pasado por mucho», continuó Carolina. «Marta estuvo enferma casi un año antes de que...» Su voz se apagó. «Todavía lo están procesando. Sofía apenas habla. Valentina tiene pesadillas. Camila dibuja el mismo cuadro una y otra vez. Su madre en una cama de hospital». Javier sintió una opresión en el pecho. «Quiero ayudarlas». «Con todo el respeto, señor Mendoza, no necesitan su dinero. Necesitan estabilidad, consistencia. Si va a estar en sus vidas, no puede ser a medias». Antes de que Javier pudiera responder, Sofía se acercó, las otras 2 siguiéndola. Se paró directamente frente a él, con los brazos cruzados. «¿De verdad conocías a nuestra madre?», demandó, su voz fuerte a pesar de su pequeña estatura. Javier la miró a los ojos, reconociendo el desafío. «Sí», dijo con sinceridad. «Hace mucho tiempo». «¿Por qué nunca la visitaste? ¿Por qué no te habíamos conocido antes?». Javier miró a Carolina, quien le dio un pequeño asentimiento. Volvió a mirar a Sofía. «Viví muy lejos durante muchos años. Si hubiera sabido de vosotras 3, os habría visitado». Los ojos de Sofía se entrecerraron. «Eres rico, ¿verdad? Vi tu coche». «Sofía», la reprendió suavemente Carolina.
Está bien, dijo Javier. Sí, lo soy. Las siguientes palabras de Sofía le atravesaron el corazón. Entonces, ¿por qué no ayudaste a mamá cuando estaba enferma? La gente rica puede conseguir médicos especiales. La simplicidad de su lógica, la acusación en sus ojos. Javier no tenía defensa. Antes de que pudiera formular una respuesta, Camila se adelantó y estudió su rostro intensamente. Mamá tenía una foto tuya, dijo en voz baja, en su caja especial. Por un momento, nadie habló. Entonces Valentina, que había estado observando en silencio todo el intercambio, hizo la pregunta que lo cambió todo. ¿Estabas enamorado de nuestra madre? ¿Estabas enamorado de nuestra madre? La pregunta de Valentina quedó suspendida en el aire, y por un momento Javier sintió como si hubiera olvidado cómo respirar. 3 pares de ojos idénticos lo observaban expectantes, con una franqueza que solo los niños podían reunir. Esto no era una negociación en una sala de juntas. No había una respuesta estratégica que le hiciera ganar puntos o cerrar un trato. Solo existía la verdad. Sí, dijo simplemente. Sí, lo estaba. Algo cambió en las expresiones de las niñas, un cambio sutil pero inconfundible. Fue Camila quien habló a continuación, su voz suave. Tenía una sonrisa especial cuando hablaba de ti, diferente a su sonrisa normal. Javier tragó saliva. ¿Qué os contaba de mí? Sofía se cruzó de brazos con fuerza. No mucho, solo que eras listo y ambicioso y que vivías muy lejos. Decía que ibas a cambiar el mundo. Valentina añadió, su mirada analítica todavía evaluándolo. ¿Lo hiciste? La pregunta golpeó a Javier como un golpe físico. ¿Había cambiado el mundo? Había ganado miles de millones, controlado mercados, transformado horizontes con sus inversiones. Pero sentado aquí, frente a estas 3 niñas, sus hijas, todo eso parecía notablemente hueco. Lo intenté, respondió honestamente, pero no estoy seguro de haber tenido éxito en las formas que realmente importan. Carolina se levantó, poniendo una mano en el hombro de Sofía. Chicas, probablemente deberíamos irnos a casa. Se está haciendo tarde y tenéis ballet por la mañana. ¿Puedo veros de nuevo?, preguntó Javier, la pregunta dirigida más a las trillizas que a Carolina. Las niñas intercambiaron miradas, otra conferencia silenciosa teniendo lugar. Finalmente, Sofía habló por todas. Quizás, lo pensaremos. Mientras las veía alejarse, de la mano con su tía, Javier sintió algo que no había experimentado en décadas, una pérdida total de control sobre una situación. Estos 3 pequeños seres humanos tenían todo el poder, y con razón. De vuelta en su ático esa noche, Javier se paró junto a los ventanales que daban a Madrid, la ciudad que había ayudado a dar forma a través de innumerables inversiones y desarrollos. La vista siempre lo había llenado de satisfacción, pero esta noche lo dejó vacío. Caminó por el espacio inmaculado, 500 metros cuadrados de lujo que de repente se sentían excesivos y solitarios. Las habitaciones de invitados nunca habían alojado a niños. La cocina nunca había visto pequeñas manos haciendo desastres. Los pasillos nunca habían resonado con risas o pasos corriendo de una habitación a otra. Javier se encontró en su despacho, rodeado de premios, informes financieros y pruebas de su éxito profesional. Abrió su portátil y escribió «Crianza de trillizas» en el buscador. Pronto se sumergió en artículos sobre la psicología de los partos múltiples, la importancia de reconocer la individualidad, los desafíos comunes del desarrollo. Por la mañana, su escritorio estaba cubierto de notas. Había encargado libros sobre desarrollo infantil, investigado los mejores colegios de la ciudad y recopilado información sobre programas de ballet. Incluso había buscado casas cerca de buenos distritos escolares, lugares con jardines, dormitorios separados para cada niña, espacio para crecer. Al amanecer, llamó a Manuel. «Necesito que despejes mi agenda para las próximas 2 semanas. Todo excepto la fusión de Collins. Eso se queda».
Manuel, acostumbrado a la naturaleza exigente de Javier, pero no a su tiempo libre personal, vaciló. «Señor, tiene la reunión de inversores en Boston mañana y la junta espera». «Cancélalo todo», interrumpió Javier, «y búscame a alguien que sepa de habitaciones infantiles, decoradores, diseñadores, como se llamen. Necesito entender cómo hacer un hogar en el que 3 niñas de 8 años puedan sentirse cómodas algún día». «Por supuesto, señor», respondió Manuel, ocultando su sorpresa. «Y organizo otra reunión con la señorita Rodríguez y las niñas». Javier miró la fotografía que le habían dado de las trillizas en su recital de ballet. «Todavía no. Ellas necesitan decidir cuándo están listas. Mientras tanto, tengo trabajo que hacer». Por primera vez en su vida adulta, Javier Mendoza se estaba preparando para algo que su dinero no podía simplemente comprar: la confianza de 3 niñas pequeñas que tenían todas las razones para mantener las distancias y que tenían las llaves de un futuro que nunca había imaginado posible. Carolina tardó 12 días en llamar. 12 días durante los cuales Javier había transformado el ala este de su ático, consultado con psicólogos infantiles y reorganizado toda su estructura corporativa para liberar sus tardes. 12 días de preguntarse si volvería a saber de sus hijas. «Tienen una exhibición de ballet este sábado», dijo Carolina, su voz mesurada. «Camila mencionó que quizás querrías asistir». Javier agarró su teléfono con más fuerza. «¿Camila dijo eso?» «Sí, específicamente Camila». Una pausa. «Señor Mendoza, necesito ser clara. Aún no saben quién eres realmente. Piensan que solo eres un viejo amigo de Marta que ha regresado recientemente a sus vidas». «Entiendo», respondió Javier, aunque el engaño le preocupaba. «Y por favor, llámame Javier». «Entonces, Javier, la exhibición comienza a las 3. Academia de Ballet Parkside». El sábado encontró a Javier sentado en la última fila de un pequeño auditorio lleno de padres, abuelos y hermanos que sostenían ramos y cámaras. Se sentía conspicuamente fuera de lugar con su ropa informal, todavía incapaz de mezclarse a pesar de sus esfuerzos. El programa incluía a las trillizas en la actuación del grupo intermedio. Vals de las Flores, de El Cascanueces. Cuando aparecieron en el escenario con idénticos tutús de color rosa pálido, a Javier se le cortó la respiración. Se movían con una gracia sorprendente para niñas de 8 años, su sincronización a la vez inquietante y hermosa. Sin embargo, incluso en perfecta unidad, podía ver sus diferencias. Los movimientos de Sofía más precisos, los de Valentina más técnicos, los de Camila más expresivos. «Tienen mucho talento», susurró una mujer a su lado. «Tanta disciplina a su edad». Javier asintió, incapaz de hablar más allá del nudo en su garganta. El orgullo, desconocido y abrumador, lo invadió. Estas niñas extraordinarias compartían su ADN, pero él no había tenido nada que ver con su desarrollo, sus talentos, su resiliencia. Después de la actuación, esperó en el vestíbulo con un pequeño ramo en la mano. Cuando las trillizas salieron con Carolina, sus rostros sonrojados por el esfuerzo y la emoción, Camila lo vio primero. Tiró de la manga de Sofía y señaló. Las 3 se acercaron, todavía con su maquillaje de actuación y sus tutús. «Viniste», dijo Camila, con un toque de sorpresa en su voz. «Dije que lo haría», respondió Javier, arrodillándose a su nivel y ofreciéndoles las flores. «Estuvisteis increíbles ahí arriba». Valentina aceptó el ramo, examinándolo con su habitual mirada analítica. «Estas son rosas de especialidad. No las venden en las floristerías normales». Javier sonrió. «¿Conoces tus flores?» «Mamá era botánica antes de ser profesora», dijo Sofía, su guardia todavía alta, pero ligeramente menos hostil que antes. «Nos enseñó todos los nombres en latín». «Rosa centifolia», añadió Camila en voz baja. «La favorita de mamá». El corazón de Javier dio un vuelco.
Había elegido la favorita de Marta sin saberlo, una coincidencia que se sentía significativa de alguna manera. ¿Os apetece un helado?, ofreció, para celebrar vuestra actuación. Las niñas miraron a Carolina, quien asintió. Íbamos a ir de todos modos. Eres bienvenido a unirte, Javier. En la heladería, Javier observó a las niñas debatir sabores con intensidad, negociando gustos y combinaciones como diplomáticas experimentadas. Cuando finalmente se sentaron con sus elaborados helados, notó que Valentina lo estudiaba por encima de su cuchara. ¿Por qué volviste ahora?, preguntó de repente. Después de que mamá muriera. Carolina se tensó, pero Javier se había preparado para esta pregunta. No supe del fallecimiento de vuestra madre hasta hace poco, dijo con sinceridad. Cuando me enteré, quise conoceros porque... Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Porque vuestra madre era muy especial para mí y pensé que quizás podría ser un amigo para vosotras tres. «Tenemos amigos», dijo Sofía rotundamente. «Por supuesto que sí», reconoció Javier. «Pero a veces es bueno tener amigos adultos también, personas que pueden ayudar con cosas diferentes». ¿Cómo qué?, preguntó Camila curiosa. Javier pensó por un momento. «Bueno, sé bastante sobre la ciudad. Podría mostraros lugares que a vuestra madre le hubieran gustado, o ayudar con los deberes, o simplemente escuchar si alguna vez queréis hablar». Las trillizas intercambiaron miradas, teniendo otra de sus conversaciones silenciosas. «Lo pensaremos», dijo finalmente Sofía, su respuesta estándar. Pero mientras se iban, Camila deslizó su pequeña mano en la de Javier solo por un momento. «Gracias por las flores», susurró, «y por venir a vernos bailar». Fue un gesto diminuto, pero para Javier se sintió monumental. El primer y frágil puente a través del abismo entre ellos. «¿Está seguro de que esto es una buena idea?», preguntó Manuel, mirando el modesto edificio de apartamentos de ladrillo visto en el barrio de Salamanca. Javier se ajustó el cuello de la camisa, extrañamente nervioso. «Carolina me invitó. Dice que las niñas quieren mostrarme algo. Habían pasado 3 semanas desde la exhibición de ballet. En ese tiempo, Javier había asistido a otra actuación, se había unido a ellas para tomar helado 2 veces, e incluso había visto una película infantil sobre animales parlantes que le había parecido sorprendentemente atractiva. Cada interacción había sido breve, cuidadosamente supervisada por Carolina, y terminaba antes de que se pudiera lograr un progreso real. Pero esto, ser invitado a su casa, se sentía como un paso significativo. Carolina abrió la puerta antes de que pudiera llamar, saludándolo con una sonrisa educada que no llegaba del todo a sus ojos. «¿Están emocionadas?», dijo en voz baja, «lo cual es nuevo. Pero por favor, recuerda que todavía son frágiles». El apartamento era pequeño pero cálido, las paredes cubiertas de obras de arte infantiles, las estanterías rebosantes de volúmenes muy queridos y fotografías por todas partes. Tantas fotografías. Marta con las niñas de bebés, de pequeñas, en la playa, en la nieve, soplando las velas de cumpleaños. Un documental de una vida que se había perdido por completo. «Señor Mendoza». Camila lo vio primero, corriendo desde lo que parecía ser la cocina. Su rostro estaba manchado de harina, sus ojos brillantes. «Estamos haciendo las galletas de mamá. Ven a ver». La siguió a una cocina diminuta donde Sofía y Valentina estaban midiendo cuidadosamente los ingredientes. 3 taburetes idénticos les permitían alcanzar la encimera y 3 delantales, a juego, protegían su ropa. «Camila, lávate las manos de nuevo», instruyó Sofía, siempre la autoridad. Miró a Javier. Esta era la receta especial de mamá. Las hacemos en días importantes. Javier asintió, comprendiendo la importancia de ser incluido en este ritual. «¿Qué hace que hoy sea importante?». Las trillizas intercambiaron miradas. «Es el cumpleaños de mamá», explicó finalmente Valentina,
su voz práctica a pesar de la emoción detrás de las palabras. A Javier se le hizo un nudo en la garganta. «Me siento honrado de que me permitáis ser parte de esto», dijo honestamente. Durante la siguiente hora las observó trabajar con una coordinación sorprendente, cada niña encargándose de diferentes tareas. Camila mezclaba, Valentina medía, Sofía supervisaba la operación. Carolina supervisaba desde la puerta, su expresión suavizándose mientras observaba el genuino asombro de Javier ante las habilidades de las niñas. «Después de las galletas, queremos enseñarte nuestra habitación», anunció Camila una vez que la primera hornada estuvo en el horno. Su dormitorio era pequeño para 3 niñas en crecimiento. 3 camas estrechas dispuestas como los radios de una rueda, cada una con ropa de cama distintiva que reflejaba sus personalidades. El área de Sofía estaba ordenada y organizada, con libros dispuestos por tamaño. El rincón de Valentina albergaba un pequeño telescopio y una colección de rocas. El espacio de Camila rebosaba de peluches y cuadernos de bocetos. «Mamá nos dejó decorar nuestra propia sección», explicó Valentina, señalando las paredes divididas en 3 esquemas de colores distintos. Decía que aunque nos pareciéramos, por dentro no éramos iguales. «Eso suena como un buen consejo», dijo Javier, asimilando cuidadosamente cada detalle de su espacio vital. «Esto era de mamá», dijo Sofía de repente, abriendo una caja de madera en un pequeño escritorio que aparentemente compartían. Dentro había una colección de tesoros, talones de entradas, flores prensadas, algunas piezas de joyería sencilla y una fotografía que Javier reconoció de inmediato. Eran Nel y Marta, jóvenes y riendo, su brazo alrededor de sus hombros, mientras estaban en el campus de la Universidad Complutense. Recordaba el día perfectamente. Las hojas de principios de otoño apenas comenzando a cambiar de color. Marta acababa de saber que había recibido una beca de investigación que había estado esperando. ¿Guardó esto?, susurró más para sí mismo que para las niñas. Decía que era su persona, y sí, ofreció Camila en voz baja. Javier levantó la vista, confundido. ¿Su qué? Su persona, y sí, repitió Valentina. La persona que la hacía preguntarse cómo habría sido la vida si las cosas hubieran sido diferentes. La simplicidad de la explicación golpeó a Javier con una fuerza inesperada. Él era el «y sí» de Marta, así como ella había sido el suyo en los momentos tranquilos en que el éxito se sentía vacío y los logros huecos. «¿Tú tienes una persona, y sí?», preguntó Sofía, su guardia momentáneamente bajada por el momento compartido de vulnerabilidad. Javier las miró a las 3, estas combinaciones perfectas de sí mismo y de Marta, y asintió. «La tuve. Vuestra madre era la mía». El temporizador del horno lo salvó de la emoción que amenazaba con abrumarlo. Mientras corrían a revisar sus galletas, él permaneció en su habitación por un momento, tocando suavemente la fotografía antes de volver a colocarla en la caja. Marta lo había mantenido en su vida, a su manera. Ahora, él tenía que ganarse el derecho de estar en la vida de sus hijas, a la suya. El otoño llegó a Nueva York, pintando el Parque del Retiro con tonos de ámbar y oro. Javier se encontraba pasando su hora del almuerzo sentado en un banco cerca del estanque, observando las hojas caer sobre la superficie del agua, pensando en 3 niñas pequeñas que gradualmente habían comenzado a ocupar sus pensamientos, sus planes y cada vez más su corazón. Las trillizas habían caído en una especie de rutina con él. Los sábados por la tarde en varios museos, parques o librerías, siempre con Carolina cerca, siempre cuidadosamente cronometrados y estructurados. Javier había aprendido a navegar por sus distintas personalidades, trayendo libros de astronomía para Valentina, nuevas zapatillas de ballet para Camila y novelas cuidadosamente seleccionadas para Sofía, quien seguía siendo la más reservada de las 3.
Sin embargo, hoy, Javier no tenía previsto verlas. Estaba sentado solo, revisando contratos en su tableta, cuando su teléfono sonó con un mensaje de Carolina. Las niñas tienen jornada intensiva en el colegio. Me preguntaba si estarías libre esta tarde. ¿Quieren preguntarte algo? Javier reorganizó 3 reuniones y una conferencia telefónica sin dudarlo. Luego se dirigió a su lugar favorito, un pequeño café cerca del Museo del Prado, donde el dueño siempre les daba a las niñas nata montada extra en sus chocolates calientes. Cuando llegó, ya estaban sentadas en lo que se había convertido en su mesa. Sofía estaba leyendo, Valentina explicaba algo con gestos elaborados y Camila dibujaba en su inseparable cuaderno. Levantaron la vista a su llegada y de nuevo les sorprendió lo idénticas pero diferentes que eran. —¡Viniste! —exclamó Camila, la más abiertamente afectuosa de las 3. —Por supuesto —dijo Javier, deslizándose en la silla vacía. —Carolina dijo que queríais preguntarme algo. Las trillizas intercambiaron miradas, su comunicación silenciosa en acción. Finalmente, Sofía cerró su libro y lo miró directamente. «Tenemos un proyecto escolar», comenzó formalmente, «sobre el legado familiar». El corazón de Javier dio un vuelco ante la palabra familia, pero mantuvo su expresión neutral. Todo el mundo tiene que hacer una presentación sobre de dónde vinieron sus antepasados, continuó Valentina, ajustándose las gafas con la nariz, con fotografías y objetos y esas cosas. Mamá tenía algunas cosas de su lado, añadió Camila, pero no sabemos nada sobre... Su voz se apagó, pero la implicación era clara. No sabían nada del lado de su padre porque no sabían quién era su padre. Carolina dijo que sabías mucho sobre los amigos de mamá de la universidad, dijo Sofía con cuidado. Pensamos que tal vez podrías ayudarnos a encontrar información sobre otras personas que ella conocía. Javier miró a Carolina, quien le dio un pequeño asentimiento, permiso para navegar por este delicado territorio. Estaría encantado de ayudar, dijo, manteniendo la voz firme a pesar de la emoción que se acumulaba en su pecho. ¿Para cuándo es el proyecto? 2 semanas, dijo Valentina. Tenemos que traer fotografías y hablar sobre tradiciones y esas cosas. Javier pensó rápidamente. Bueno, resulta que sé que la familia de vuestra madre era originaria de Escocia, y a ella le encantaban sus tradiciones. Una vez me hizo probar el haggis. Camila se rió. ¿Qué es el haggis? Algo realmente terrible, dijo Javier con falsa seriedad, ganándose sonrisas de las 3. Pero podría contaros más sobre eso y quizás ayudaros a investigar algunas tradiciones escocesas para vuestro proyecto. Eso estaría bien, dijo Sofía, todavía formal, pero ligeramente menos reservada. Si quieres, añadió Camila tímidamente, podrías venir a nuestro piso este fin de semana para trabajar en ello. Tenemos todos los álbumes de fotos antiguos de mamá allí. Javier captó la mirada de Carolina de nuevo, viendo su sutil sorpresa ante la invitación. Era la primera vez que las niñas lo invitaban a su casa en lugar de reunirse en territorio neutral. «Me encantaría», dijo, tratando de evitar que la emoción se notara en su voz. Mientras terminaban sus chocolates calientes, Javier notó que Valentina lo estudiaba con su mirada analítica. «Se te arrugan los ojos en las comisuras cuando sonríes», observó. Igual que a Camila, la simple observación le provocó una sacudida. ¿De alguna manera sentían su conexión con él? ¿Se estaba volviendo visible para ellas en las pequeñas similitudes que compartían? «Ah, ¿sí?», logró decir a la ligera, mientras Carolina cambiaba hábilmente de tema. Pero más tarde, mientras las veía irse, Javier supo que algo había cambiado. Las niñas lo habían invitado a su casa, a su proyecto, a sus preguntas sobre herencia y familia. Estaban abriendo una puerta, aunque fuera ligeramente, que podría eventualmente conducir a la verdad. Por primera vez se permitió esperar que algún día no solo lo conocieran como su padre, sino que lo aceptaran como su papá.
El edificio de ladrillo se sentía diferente esta vez mientras Javier subía las escaleras hacia el apartamento de Carolina. Sintió el sutil cambio de propósito. Esto no era solo una visita casual. Las trillizas lo habían invitado específicamente para ayudar con su proyecto de herencia, un proyecto sobre la familia. Su estómago se contrajo mientras llamaba a la puerta. Sofía respondió, su rostro serio como siempre. «Llegas exactamente a tiempo», observó, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Javier había aprendido que la puntualidad la impresionaba. Era una niña que valoraba el orden y la fiabilidad. Dentro, la sala de estar se había transformado en un cuartel general del proyecto. La mesa de centro estaba cubierta de materiales de manualidades y los álbumes de fotos estaban apilados ordenadamente en el sofá. Camila estaba arrodillada en el suelo, organizando papeles de colores, mientras que Valentina estaba sentada con las piernas cruzadas con un portátil abierto, claramente inmersa en la investigación. «Estamos haciendo un panel de presentación tríptico», explicó Valentina sin levantar la vista. «Una sección para la herencia de mamá, una para Escocia, como dijiste, y una para...» Vaciló, luego terminó. «La cultura general de Madrid». Javier entendió el vacío en su proyecto, donde debería estar la herencia de su padre. Dejó la bolsa que había traído y se sentó en el borde del sofá. «He traído algunas cosas que podrían ayudar», dijo metiendo la mano en la bolsa. «Algunos libros sobre clanes escoceses, fotografías de Edimburgo, de donde era originaria la familia de vuestra madre», y hizo una pausa para darle un efecto dramático. «Auténticas galletas de mantequilla escocesas». Los ojos de Camila se iluminaron al mencionar los dulces, pero fue Sofía quien habló. «Antes de empezar», dijo su pequeña voz sorprendentemente autoritaria, «tenemos que hablar de algo importante». Javier sintió que se le oprimía el pecho. «Por supuesto». Las trillizas intercambiaron miradas, y Carolina, que había estado observando desde la puerta de la cocina, se acercó para sentarse cerca, lo suficientemente cerca para apoyar a las niñas, pero dándoles espacio para hablar por sí mismas. «Tuvimos una reunión familiar», continuó Sofía, claramente la portavoz designada. «¿Sobre ti?» «¿Sobre mí?» Javier mantuvo su tono ligero a pesar de su corazón acelerado. «Sí», confirmó Valentina. «Hablamos sobre por qué estás pasando tiempo con nosotras y qué significa». Camila asintió con seriedad. «Y pusimos algunas reglas». Javier parpadeó, sorprendido por su franqueza. «Ya veo. ¿Puedo oír esas reglas?» Sofía sacó un trozo de papel doblado de su bolsillo y lo abrió con cuidado. «Regla número 1. Puedes ser nuestro amigo, pero no puedes intentar reemplazar a mamá». «Nunca intentaría hacer eso», dijo Javier en voz baja. «Vuestra madre era insustituible». Sofía asintió, satisfecha, y continuó. «Regla número 2. Cuando dices que harás algo, tienes que hacerlo. No se rompen las promesas». «Totalmente de acuerdo», dijo Javier. «Regla número 3, intervino Valentina. «No intentes comprar nuestra amistad con regalos caros». Camila quería añadir, excepto en los cumpleaños, pero votamos y decidimos que no hay excepciones. Javier sonrió a pesar de sí mismo. «Me parece justo». «Regla número 4, añadió Camila en voz baja. «Tienes que ser sincero con nosotras». La habitación se quedó en silencio. Javier sintió los ojos de Carolina sobre él, el peso del momento presionando. «Siempre», prometió, aunque la ironía del juramento no pasó desapercibida para él. Aquí estaba, aceptando la honestidad mientras ocultaba la verdad más fundamental. «Y regla número 5, concluyó Sofía. «Si decidimos que ya no queremos verte, tienes que respetarlo». Esa última regla golpeó a Javier como un golpe físico. La posibilidad de que estas 3 niñas pequeñas simplemente decidieran eliminarlo de sus vidas de nuevo era casi insoportable de considerar. Pero entendía su necesidad de control,
de límites, en un mundo donde tanto les había sido arrebatado. «Acepto todas vuestras reglas», dijo solemnemente. «Gracias por ser tan claras sobre lo que necesitáis». Algo en la postura de Sofía se relajó ligeramente. Dobló el papel y lo guardó de nuevo en su bolsillo. «Bien, entonces, podemos empezar el proyecto ahora». Durante las siguientes 2 horas, trabajaron juntos, montando su presentación. Javier tuvo cuidado de compartir historias de los días de universidad de Marta sobre las tradiciones escocesas, pero sin acercarse demasiado a las preguntas sobre la paternidad. Cuando Camila finalmente descubrió las galletas de mantequilla e insistió en que tomaran un descanso, la atmósfera se había aligerado considerablemente. Mientras Javier ayudaba a Valentina a investigar los tartanes de los clanes, ella preguntó de repente: «¿Conociste a nuestro padre? Casi se le cae el libro que sostenía». «¿Por qué lo preguntas?». Ella se encogió de hombros, con los ojos todavía en la pantalla de su portátil. «Solo por curiosidad. Mamá nunca hablaba mucho de él». Antes de que Javier pudiera formular una respuesta, Carolina intervino hábilmente. «Chicas, ¿por qué no le mostráis al señor Mendoza las fotos que habéis seleccionado para la sección de Escocia?» El momento pasó, pero mientras Javier conducía a casa más tarde, la pregunta de Valentina resonó en su mente. ¿Las niñas eran inteligentes, observadoras? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que comenzaran a atar cabos? Y cuando lo hicieran, ¿perdonarían el engaño necesario? ¿Qué tal el Zoo Aquarium de Madrid?, sugirió Javier, mirando a través de la mesa a las trillizas mientras terminaban sus sándwiches. Era sábado por la tarde, un aire fresco de noviembre filtrándose por las ventanas del café. Su salida de fin de semana habitual se estaba convirtiendo en una rutina cómoda. Sofía negó con la cabeza con decisión. «Ya hemos estado 5 veces. Mamá nos llevaba cada primavera». «¿El Museo de Ciencias Naturales, entonces?», intentó de nuevo. «También hemos estado», dijo Valentina, ajustándose las gafas. «Hemos visto todos los dinosaurios 2 veces». Javier asintió, dándose cuenta de que necesitaba sugerir algo nuevo, algo que no se solapara con sus recuerdos de salidas con Marta. Había sido cuidadoso con eso, no reemplazando sus experiencias con ella, sino creando otras diferentes que pudieran coexistir junto a esos preciosos recuerdos. ¿Y patinar sobre hielo?, sugirió Camila de repente, sus ojos iluminándose. «Nunca hemos patinado sobre hielo». Javier sonrió. «La pista de hielo. Podría ser divertido». «No sabemos cómo», dijo Sofía de inmediato, su naturaleza práctica aflorando. «Yo podría enseñaros», ofreció Javier. «Solía patinar cuando tenía vuestra edad». Las niñas intercambiaron miradas, teniendo una de sus conversaciones silenciosas antes de que Sofía asintiera. «Vale, pero puede que no se nos dé bien». «Esa es la parte divertida», le aseguró Javier. «Aprender algo nuevo juntos». 1 hora más tarde estaban en la pista, las niñas abrigadas con bufandas y manoplas a juego, que Carolina había insistido, a pesar de la preferencia habitual de las trillizas por colores distintos. Javier había organizado una lección privada con un instructor profesional, no para presumir de su riqueza, sino porque pensó que las niñas podrían sentirse más cómodas aprendiendo en un entorno menos concurrido. Sofía se acercó al hielo con determinación, Valentina con un análisis cuidadoso y Camila con una emocionada trepidación. Cada una se cayó en los primeros 5 minutos. Camila riendo, Valentina examinando cómo había sucedido y Sofía levantándose de inmediato para intentarlo de nuevo. Javier se movía entre ellas, ofreciendo una mano firme, instrucciones básicas y un estímulo constante. A la segunda hora, las 3 podían dar la vuelta a la pista con una ayuda mínima, su confianza creciendo con cada vuelta. «Mírame», gritó Camila, soltando la mano de Javier para deslizarse hacia adelante de forma independiente. Se tambaleó pero mantuvo el equilibrio, su rostro iluminado por el logro. «Yo también lo estoy haciendo», se unió Valentina,
intentando un pequeño giro que casi termina en desastre antes de que Javier le sujetara el codo. Incluso Sofía parecía estar disfrutando, su habitual expresión seria suavizada en concentración mientras perfeccionaba su técnica. A medida que avanzaba la tarde, las niñas se cansaron, pero se negaron a rendirse, decididas a dominar esta nueva habilidad. Cuando Camila finalmente sufrió una fuerte caída, las lágrimas brotaron de sus ojos. A pesar de sus intentos de ser valiente, Javier se arrodilló a su lado en el hielo. «¿Sabes?», dijo suavemente. «Incluso los patinadores profesionales se caen. Lo importante es volver a levantarse». Camila sorbió por la nariz. «¿Siempre duele tanto?». «No siempre», dijo Javier honestamente. «Se vuelve más fácil y te vuelves más fuerte». Ella estudió su rostro, luego asintió y le permitió ayudarla a levantarse. Mientras regresaban a donde Carolina esperaba con chocolate caliente, Camila deslizó su pequeña mano en la de Javier. «Ha sido divertido», dijo simplemente. «¿Incluso las caídas?». Valentina asintió de acuerdo. La física del patinaje es realmente interesante. La cuchilla crea fricción contra el hielo, lo que derrite una pequeña capa sobre la que te deslizas, pero luego se vuelve a congelar inmediatamente después. «Valentina», interrumpió Sofía con un gesto de fastidio. «No todo necesita una lección de ciencias». Javier se rió. «En realidad, creo que es fascinante. Quizás podríamos encontrar algunos libros sobre la ciencia de los deportes». Los ojos de Valentina se iluminaron ante la sugerencia, e incluso Sofía pareció interesada. Mientras se sentaban bebiendo chocolate caliente, con las mejillas sonrojadas por el esfuerzo y el frío, Javier sintió que algo cambiaba. El día no había traído grandes revelaciones ni avances emocionales, solo el simple placer de aprender algo nuevo juntos, de caerse y levantarse, de construir recuerdos que pertenecían únicamente a los cuatro. Cuando las dejó en casa de Carolina más tarde, Sofía lo sorprendió diciendo: «El próximo sábado podemos volver a patinar. Quiero practicar mis giros». No fue una declaración emocional, pero viniendo de Sofía, fue significativo. Una clara indicación de que quería que volviera, de que tenía planes para su futuro juntos. «Absolutamente», dijo Javier, su corazón más lleno de lo que había estado en años. «El próximo sábado será». La joyería en la Milla de Oro estaba acostumbrada a atender a clientes adinerados, pero incluso ellos parecieron impresionados por la petición de Javier Mendoza. 3 medallones idénticos, diseñados a medida, explicó al maestro joyero. «Los quiero similares, pero con diferencias sutiles que reflejen 3 personalidades distintas». El joyero asintió, tomando notas. «¿Y los grabados que mencionó?». Javier le entregó un trozo de papel con 3 variaciones del mismo mensaje. Había pasado semanas pensando en este regalo, queriendo que fuera significativo, pero no abrumador, algo que las niñas pudieran atesorar sin sentirse incómodas. «Los querría para el próximo sábado», añadió. «Señor Mendoza, un trabajo a medida de este calibre normalmente requiere...». Javier interrumpió suavemente. «El precio no es un problema. Esto es importante». El sábado siguiente era el 9º cumpleaños de las trillizas. Carolina lo había invitado a la pequeña celebración en su apartamento, otro hito en su relación en evolución gradual con las niñas. En los últimos meses se habían acomodado en una rutina cómoda. Los sábados eran para excursiones. Los martes a veces se unía a ellas para cenar y ocasionalmente asistía a eventos escolares o recitales de ballet. Había aprendido más sobre sus personalidades individuales, la feroz protección de Sofía hacia sus hermanas y su amor secreto por la poesía, la mente brillante de Valentina y su colección de revistas científicas, el talento artístico de Camila y su capacidad para sentir las emociones de los demás. Ya no eran solo las trillizas para él, eran 3 niñas pequeñas distintas y extraordinarias. La fiesta de cumpleaños fue pequeña, solo Carolina, algunas amigas de la escuela y Javier.
Las niñas habían pedido que no hubiera decoraciones infantiles, pero Carolina había llegado a un compromiso con sofisticados globos azules y plateados y una tarta con forma de pila de libros, combinando el amor de Sofía por la lectura, el amor de Valentina por el conocimiento y el aprecio de Camila por el diseño artístico. Cuando llegó el momento de los regalos, Javier esperó hasta que los otros regalos hubieran sido abiertos. Nuevas zapatillas de ballet de Carolina, libros de sus amigas, materiales de arte y kits de ciencia. Finalmente, le entregó a cada niña una pequeña caja elegantemente envuelta. «Esto es especial», dijo en voz baja, «algo que pensé que querríais tener». Las trillizas abrieron sus cajas simultáneamente, como solían hacer con las cosas importantes. Dentro de cada una había un medallón de plata de ley, de forma ovalada, pero con sutiles variaciones. El de Sofía tenía un diseño ligeramente más angular. El de Valentina presentaba un pequeño acento de zafiro. Los bordes del de Camila estaban suavemente festoneados. «¿Son preciosos?», susurró Camila, abriendo ya el suyo. Dentro de cada medallón había una pequeña fotografía de Marta, sonriendo de la manera en que las niñas la recordaban antes de su enfermedad. Y en el lado opuesto, un grabado. En el de Sofía, «La fuerza de tu madre vive en ti». En el de Valentina, «La sabiduría de tu madre vive en ti». En el de Camila, «El corazón de tu madre vive en ti». La habitación se quedó en silencio mientras cada niña leía su mensaje. Javier contuvo la respiración, de repente preocupado por haberse excedido. ¿Había presumido demasiado? ¿Había hecho el regalo demasiado personal? Fue Sofía quien se movió primero, cerrando su medallón con cuidado y pasándose la cadena por la cabeza. Valentina la siguió, ajustando la longitud para que el medallón quedara perfectamente centrado. Camila miró a Javier, sus ojos brillando con lágrimas, antes de ponerse el suyo. «¿Cómo lo sabías?», preguntó en voz baja. «¿Saber qué?», preguntó Javier. «Que mamá siempre nos decía esas cosas», explicó Sofía, su voz inusualmente suave. «Me llamaba su fuerza». «Y a mí su sabiduría», añadió Valentina. «Y a mí su corazón», terminó Camila. Javier sintió que sus propios ojos se humedecían. «No lo sabía», admitió, «pero vuestra madre me dijo una vez que veía esas cualidades en sí misma. Supongo que os las transmitió a cada una de vosotras». Carolina, observando desde cerca, le dio un pequeño asentimiento de aprobación. Aunque nunca habían discutido explícitamente su verdadera relación con las niñas, Javier sospechaba que ella lo había adivinado, o quizás Marta se lo había confiado a su hermana antes de morir. A medida que la fiesta continuaba, Javier notó que cada niña tocaba su medallón de vez en cuando, un nuevo gesto que parecía reconfortarlas. Cuando llegó el momento de irse, Camila lo abrazó con fuerza, como se había convertido en su costumbre. Valentina le ofreció su habitual choque de manos con una sonrisa genuina, y Sofía, todavía reservada pero más suave ahora, hizo algo nuevo. Le extendió la mano formalmente. «Gracias por venir a nuestro cumpleaños», dijo con la solemnidad de una niña de 9 años. «Y por recordar a mamá en nuestros regalos». Javier estrechó su pequeña mano, igualando su seriedad. «Gracias por incluirme en vuestra celebración». Al salir del edificio de ladrillo, notó a las 3 niñas de pie en la ventana, mirándolo irse. 3 rostros idénticos con 3 expresiones diferentes, cada una llevando el medallón que las conectaba con su madre, y ahora, de alguna pequeña manera, con él. El invierno se instaló sobre Madrid, transformando la ciudad en un paisaje de edificios espolvoreados de blanco y ventanas empañadas. Para Javier, el cambio de estación trajo nuevos ritmos a su relación en evolución con las trillizas. El patinaje sobre hielo de los sábados se había convertido en una tradición, las niñas mejorando cada semana. Las cenas de los martes ahora presentaban animados debates sobre libros, hechos científicos y técnicas de ballet.
y ocasionalmente, cuando Carolina necesitaba una noche para ella, Javier intervenía, no exactamente como niñero, como Sofía señalaba firmemente, sino pasando el rato. En una de esas noches, a principios de diciembre, Javier llegó al edificio de ladrillo con una carpeta bajo el brazo. Las niñas lo saludaron con sus estilos distintivos. Camila con un abrazo entusiasta, Valentina con un relato detallado de su experimento científico, y Sofía con una cuidadosa evaluación de su puntualidad. «¿Qué es eso?», preguntó Sofía, señalando la carpeta mientras Javier colgaba su abrigo. «Algo que quería mostraros», respondió. «Después de cenar, quizás». Carolina había dejado la saña casera y los cuatro cayeron en su rutina. Javier poniendo la mesa mientras Valentina calculaba el tiempo preciso para recalentarla, Camila arreglando las servilletas en formas elaboradas y Sofía supervisando toda la operación con su portapapeles y lista de verificación. Mientras comían, Javier notó cuánto había cambiado en los 6 meses desde que las conoció por primera vez. Las conversaciones ahora fluían de forma natural, se habían desarrollado bromas internas, y su presencia se había vuelto normal, esperada incluso. Las trillizas aún mantenían algunos límites, ciertos temas seguían fuera de los límites, ciertos recuerdos eran privados, pero los muros se habían rebajado significativamente. Después de la cena, mientras las niñas recogían la mesa, con un horario de tareas colgado prominentemente en la nevera, Javier abrió la carpeta en la mesa de centro. «Tengo un proyecto sobre el que quería vuestra opinión», dijo casualmente. Las niñas se reunieron alrededor, curiosas. Dentro había dibujos arquitectónicos, planos de lo que parecía ser un gran apartamento. «¿Qué es esto?», preguntó Valentina ya estudiando las medidas. «Estoy pensando en mudarme», explicó Javier. «Mi piso actual es demasiado grande para una sola persona y no se siente mucho como un hogar. Estos son los planos de un nuevo apartamento que estoy considerando». Camila examinó los dibujos. «¿Tiene 4 dormitorios?» «Sí», dijo Javier con cuidado. «Un dormitorio principal y otros 3. Esperaba que vosotras 3 me ayudarais a decidir cómo deberían diseñarse esas habitaciones». Las trillizas intercambiaron miradas, su comunicación silenciosa en acción. «¿Por qué necesitas 3 dormitorios extra?», preguntó Sofía directamente, siempre la pragmática. Javier respiró hondo. Este era el momento para el que se había estado preparando. No una revelación completa, sino un paso hacia ella. «Bueno, pensé que sería agradable si algún día vosotras 3 quisierais quedaros a dormir de vez en cuando. Si es algo con lo que os sentiríais cómodas». Otro intercambio silencioso entre las niñas. Luego Valentina, práctica como siempre. «Nuestra tía tendría que aprobarlo». «Por supuesto», asintió Javier rápidamente. «Ya he hablado con Carolina. Cree que podría ser una buena idea, con el tiempo. Pero solo si vosotras queréis». Camila ya estaba examinando los planos con emoción. ¿Podríamos tener cada una nuestra propia habitación con diferentes colores? «Eso es exactamente lo que estaba pensando», dijo Javier, sonriendo ante su entusiasmo. «Cada habitación diseñada específicamente para cada una de vosotras». Sofía permaneció escéptica. «Nunca nos hemos quedado en ningún sitio sin tía Carolina. No desde mamá». «Entiendo», dijo Javier suavemente. «Esto no es algo que tenga que suceder de inmediato. Es solo planificar posibilidades». Valentina se ajustó las gafas, estudiando la distribución. La habitación de la esquina recibe la mayor cantidad de luz natural. Sería óptima para mi telescopio. Sofía le lanzó una mirada. «¿Ya estás eligiendo habitación?» «Estoy evaluando opciones», corrigió Valentina. «Es un análisis hipotético». Camila ya había cogido un lápiz y estaba dibujando bailarinas en el margen del plano. «Mi habitación podría tener una barra a lo largo de una pared para practicar». Javier las observó con atención, midiendo sus reacciones. Este era un territorio delicado, sugerir una integración más profunda en sus vidas,
una conexión más permanente. Inesperadamente, fue Sofía quien hizo la pregunta que había estado flotando sin pronunciar durante meses. ¿Por qué haces todo esto? ¿Por qué te importamos tanto? La habitación se quedó en silencio. Incluso Camila dejó de dibujar. Javier sintió 3 pares de ojos idénticos observándolo, esperando. Eligió sus palabras con cuidado. Porque vosotras 3 sois las personas más importantes en mi vida ahora. Porque conoceros, pasar tiempo con vosotras, lo ha cambiado todo para mí. ¿Pero por qué?, insistió Sofía. Solo somos unas niñas que conociste en un funeral. Javier miró hacia la cocina, donde Carolina había aparecido en el umbral, escuchando. Le dio un pequeño asentimiento, permiso para navegar este momento como mejor le pareciera. La verdad es, dijo en voz baja, que quise mucho a vuestra madre, y veo mucho de ella en cada una de vosotras, pero más allá de eso, he llegado a quereros a vosotras 3 por exactamente quienes sois. Hizo una pausa, luego añadió: algunas personas entran en nuestras vidas por nacimiento, otras por casualidad y otras por elección. Yo estoy eligiendo estar en vuestras vidas, si me permitís continuar. Camila se movió primero, sentándose a su lado en el sofá. Me gustaría una habitación morada, dijo simplemente. Valentina asintió, haciendo una nota en el plano. La iluminación en la habitación de la esquina es realmente superior. Y necesitaría estanterías para mi colección. Sofía no se unió de inmediato, pero su expresión se había suavizado. Supongo que tener otro lugar donde quedarse de vez en cuando podría ser aceptable. Luego, con su característica franqueza. Pero necesitaría una estantería, una grande. La más grande que pueda encontrar, prometió Javier, su corazón más ligero de lo que había estado en años. Más tarde, después de que las niñas se hubieran ido a la cama y Javier se preparara para irse, Carolina lo detuvo en la puerta. Lo estás haciendo bien con ellas, dijo en voz baja. Confían en ti. No lo suficiente para toda la verdad, respondió Javier. Todavía no. Carolina consideró esto. Son niñas inteligentes. Ya están haciendo preguntas sobre las similitudes que ven, especialmente Valentina. Lo sé. Solo tengo miedo de que se sientan traicionadas. Ese es un riesgo, terminó Carolina por él. Pero cuanto más esperes, mayor será ese riesgo. Javier asintió, entendiendo la advertencia. Pronto, prometió. Solo quiero asegurarme de que se sientan seguras primero. Al salir del edificio esa noche, miró hacia las ventanas donde dormían las trillizas. 3 niñas pequeñas que habían cambiado todo su mundo. 3 hijas que gradualmente se estaban abriendo camino en su corazón, incluso mientras él, con cuidado y esperanza, encontraba el camino hacia el de ellas. Es muy grande, susurró Camila, su voz haciendo un ligero eco en el apartamento vacío. Los 4 estaban de pie en el centro del nuevo hogar de Javier, un espacioso apartamento en el Upper West Side, con grandes ventanales con vistas al Parque del Retiro. 6 meses de planificación, diseño y construcción habían transformado el espacio exactamente como lo habían imaginado juntos. ¿Queréis ver vuestras habitaciones?, preguntó Javier, tratando de contener su nerviosismo. Las trillizas asintieron, siguiéndolo por un pasillo. Abrió 3 puertas, revelando 3 espacios diseñados de forma única. El de Sofía con estanterías de suelo a techo y un asiento junto a la ventana para leer. El de Valentina con un escritorio incorporado para sus actividades científicas y las prometidas ventanas de esquina. El de Camila con una barra de ballet, suaves paredes moradas y un caballete junto a la ventana. Son perfectas, suspiró Camila, dando una vuelta en su habitación. Dimensionalmente óptimas, asintió Valentina, ya probando la altura de su escritorio. Sofía pasó los dedos por los lomos de los libros que Javier había llenado en sus estanterías con clásicos y favoritos modernos.
¿Recordaste todas nuestras peticiones?, dijo en voz baja. Cada una, confirmó Javier. Pero hay una habitación más que me gustaría mostraros. Las condujo a una puerta al final del pasillo. Dentro había un pequeño estudio con 3 fotografías enmarcadas en la pared. Marta con cada una de las niñas de bebés. Esta es la habitación de los recuerdos, explicó. Un lugar donde vuestra madre siempre será parte de este hogar también. Por una vez, las 3 niñas se quedaron sin palabras. La mañana era clara y fresca mientras Javier estaba de pie detrás de las trillizas en el cementerio, casi exactamente un año después del funeral de Elena, el día en que había vislumbrado por primera vez a 3 niñas idénticas observándolo desde detrás de un ciprés. Ahora estaban juntos en la tumba de Marta, la piedra pulida con su nombre captando la luz del sol de invierno. Cada niña sostenía una sola rosa blanca. A mamá le encantaban las rosas blancas, explicó Camila, colocando la suya suavemente contra la piedra. Simbolizaban los nuevos comienzos, añadió Valentina, colocando la suya junto a la de Camila. Sofía fue la última en colocar su flor. «¿Y el recuerdo?», terminó en voz baja. Javier permaneció en silencio, dándoles este momento. El último año había transformado todas sus vidas. Su existencia lujosa pero vacía ahora estaba llena de recitales de ballet, proyectos de ciencia y cuentos para dormir. Su mundo de pérdida se había expandido gradualmente para incluir nuevas posibilidades, nuevas conexiones. Carolina lo había ayudado a prepararse para este día, sintiendo que las niñas finalmente estaban listas. Las trillizas se habían estado quedando a dormir en su apartamento regularmente durante meses, sus habitaciones convirtiéndose verdaderamente en suyas, llenas de tesoros personales y recuerdos. Sofía se giró de repente, sus ojos serios mientras se encontraban con los de Javier. «Lo sabemos», dijo simplemente. El corazón de Javier se detuvo. «¿Saber qué?». «Que eres nuestro padre», aclaró Valentina. «Lo descubrimos». «Encontramos las cartas de mamá», añadió Camila, «las que nunca te envió». Javier se arrodilló, mirándolas a los ojos. «Quería decíroslo». «¿Ya lo sabemos también?», interrumpió Sofía. Luego, después de una pausa que pareció eterna, dio un paso adelante y tomó su mano. «Mamá estaría feliz de que estés aquí ahora, papá».